Muy buenas noches a todos nuestros asistentes en la noche de hoy en el webinar Colgate. Mi nombre es María Beatriz Ferro y soy la gerente de Asuntos Científicos y Salud Pública para Colgate-Palmolive en la región andina. En nombre de Colgate y de nuestra supervisora para Bolivia de Relaciones Profesionales de Colgate-Palmolive, la doctora Susana Barahona, les damos a todos una muy cordial bienvenida y estamos felices de contar con los odontólogos de Bolivia y también con algunos colegas de los países vecinos y algunos estudiantes. Esta noche queremos presentarles a nuestro invitado especial. Nuestro conferencista es el doctor José Artieda. El doctor Artieda, le damos también la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros. Él es cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México y tiene su especialidad en endodoncia de la Universidad de Concepción en Chile. Él se dedica a su práctica privada en Curare, Centro Dental Endodoncia Integral en La Paz, Bolivia. Tiene innumerable cantidad de actividades académicas a lo largo de su recorrido, de las cuales solamente vamos a mencionar algunas, como miembro honorario de la Sociedad Boliviana de Endodoncia, socio honorario de la Sociedad Paraguaya de Endodoncia también. Y a través de su carrera académica como docente y directivo ha sido coordinador de pregrado de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, coordinador de posgrado en la Universidad Siglo XX de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ipeno, Bolivia, y también profesor invitado en diferentes universidades de Bolivia, como la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y también en la Escuela Militar La Paz y en la Escuela Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Por supuesto, con su recorrido es líder de opinión de diferentes compañías de productos odontológicos en Bolivia y fuera de Bolivia, y es ex representante de Bolivia ante la Sociedad de Endodoncia Latinoamericana, CELA, donde se desempeñó en el periodo de 2017-2019. Les quiero comentar que esta noche también tenemos el honor de contar con el apoyo y el acompañamiento del Colegio de Odontólogos de Bolivia y también con la Sociedad de Salud Pública de La Paz. Entonces, doctor Artieda, estamos muy bien acompañados. Agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo a preparar la conferencia, a tener estos momentos con nuestros participantes, a quienes les digo que pueden transmitir sus preguntas a través de la opción que encuentran en la barra inferior de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas o questions and answers, y allí las vamos a recoger y el doctor Artieda amablemente, después de terminar su conferencia, nos va a dar un espacio para responder a estas preguntas. Así que sin más preámbulos, doctor, nuevamente mil gracias y lo dejo con nuestra audiencia. Muchas gracias por la presentación. Agradecer a Colgate por esta oportunidad que me da de compartir junto al resto de los odontólogos información, experiencias clínicas. Agradecer a la doctora Ferro y a Susana Barahona por esta invitación en especial de Colgate. El título que yo he puesto ahora ha sido Endotips y Salud Bucal. Este tiempo en el que estamos viviendo una experiencia nueva como mundo, debemos enfocarnos en nuestra salud bucal, viendo que este virus es el que entra por vía bucal, nasal y ojos. Entonces, lo que yo quiero hacer primero es enfocarnos en todo lo que va a ser la parte endodóntica para luego hablar un poco de salud bucal. Conclusiones al respecto. Cuando nuestro paciente llega al consultorio, lo primero es, no voy a hablar
de los cuidados que tenemos que tener para atender al paciente, porque creo que todos hemos recibido información por demás. Sin embargo, sí, mi consejo es tener todas las medidas preventivas en pacientes sospechosos de ser atendidos, pacientes que han tenido COVID, tener un protocolo y hacer todo el protocolo para evitar. Cuando un paciente se realiza una endodoncia, ¿qué es lo que busca? Un pronóstico a largo plazo. Ese pronóstico debe ser dado por nosotros, explicarle al paciente, porque nosotros vamos detrás del éxito y el paciente también espera ese éxito en el tratamiento. También todo lo que son las indicaciones que debe recibir ese paciente. Porque la pregunta clásica es, ¿por qué tengo el dolor post-endodontia? Una de las características en endodoncia es que no se realiza un seguimiento al paciente. Y es importantísimo hacer el seguimiento cada 6 y al año, por lo menos 12 meses después de haber. Antes de hacer el tratamiento endodóntico, debemos de ver todas estas características de lo que es el factor anatómico, factores mecánicos, factores microbianos, ahora en especialmente, y por supuesto, los factores químicos que puede tener este paciente, porque la endodoncia no concluye dentro del diente, como inicialmente habíamos pensado. La endodoncia concluye con la rehabilitación. Voy a empezar con esta frase de decir que el conocimiento se adquiere, la habilidad también, y eso nos suma en la vida profesional. Pero ante un evento que nos pase en la terapia endodóntica y si tenemos éxito o fracasos, la actitud que pongamos ante ese evento nos va a multiplicar para bien del paciente y para bien del profesional. Por tanto, el diagnóstico será fundamental antes de iniciar la endodoncia. Y de este diagnóstico vamos a terminar en esto que va a ser la rehabilitación del diente. Esta parte ya la manejamos bastante, simplemente voy a hablar de conceptos. Todos estamos de acuerdo en ciertos puntos, en otros no, pero esto es fundamental. El endodoncista hoy día tiene que saber este capítulo más, la rehabilitación. ¿Qué pasa en la parte interna y la externa? ¿Qué mejor que el endodoncista que manejamos muy bien lo que es la anatomía interna? Conocemos perfectamente qué hemos hecho dentro de ese diente y qué recomendaciones podemos dar para que ese diente se rehabilite. Excelentes profesionales odontólogos que se dedican a la endodoncia hacen trabajos de muy buena calidad. Sin embargo, la especialidad es un punto importante porque los odontólogos que hacen la especialidad tenemos una experiencia adicional a quienes se dedican únicamente a la endodoncia. Por cuanto mi recomendación siempre será el conocimiento permanente, la capacidad permanente y el poder compartir casos clínicos, porque en mi vida profesional he visto que el poder compartir un caso profesional, el poder informarnos en punto, hace que todos sumemos en lo que es la capacitación del profesional. Por tanto, en este estudio, ¿qué nos dice? Que los dientes tratados pueden tener un mayor éxito que por odontólogos generales. El conocer perfectamente la endodoncia es fundamental. El conocer perfectamente el diagnóstico es importante. ¿Qué vemos y qué sabemos? Entonces, el momento que empezamos a conocer mucho más la endodoncia, no solamente es el factor anatómico, sino empiezo a medirme
¿qué es lo que yo puedo hacer en esta pieza dental? ¿Cómo voy a planificar y qué estrategias voy a dar a este tratamiento de endodoncia? Desde en la radiografía previa, yo ya estoy viendo cómo se va a rehabilitar esta pieza dental. Será fundamental, por supuesto, conocer la anatomía, donde yo ya estoy viendo qué dificultades voy a tener. Y voy a empezar a pensar en qué selección de instrumental y técnica voy a preparar. Y aquí viene una de las diferencias importantes. ¿Cuál es el reto del endodoncista o quien se dedica a hacer la endodoncia? Será llegar a esto que es el ápice. Hoy día en endodoncia no solamente es la longitud lo que nos interesa, sino es el volumen que tenemos que tocar dentro de todas las paredes. Entonces es importantísimo tocar volumen versus longitud. ¿Qué quiero? Volumen. ¿Dónde está la contaminación? En esto, que es los espacios, los istmos entre conducto y conducto, accesorios. Entonces, aquí está mi batalla y hoy, más que nunca, está acá el complemento que tengo que hacer. En todo lo que es la irrigación, aquí vamos a ver diferentes técnicas, hay diferentes aparatología, pero el concepto principal es decir, cuando yo estoy haciendo una endodoncia, fundamental es la irrigación entre instrumento y instrumento. El tiempo que tiene que estar esta y el efecto que va a hacer dentro de las paredes de la irrigación. ¿Cómo se va a rehabilitar esta pieza y qué soluciones estoy utilizando como solución inicial y como solución final? Es ahí donde el endodoncista empieza a hacer un protocolo. La hibridización no solamente se relaciona a la combinación de sistemas rotatorios, rotatorio manual, sino me refiero a la hibridización en general, la combinación de soluciones irrigantes, la combinación de técnicas en la preparación e incluso han visto en lo que es técnicas combinadas en la obturación del conducto radicular. Entonces, ahí vemos lo que va a ser la obturación del conducto y, ahora sí, y los exámenes complementarios que vamos a tener en lo que es todo este ABC de la endodoncia. Diagnóstico, anatomía, volumen versus longitud, irrigación, hibridización instrumental y obturación, que son los pasos básicos. Con una radiografía panorámica, yo no puedo hacer un diagnóstico. Tengo un paneo, tengo una visión, un panorama, como dice la propia radiografía. Pero yo no me puedo arriesgar a hacer un tratamiento de conducto en un canino, que pueden decir es muy simple. Veamos qué sucede en estos caninos. Si yo simplemente hago una endodoncia en este diente, vean lo que tenemos acá. Un paciente con una característica especial, dens in dens en la mayoría de los dientes. Errores que por querer hacer una endodoncia sin tener los métodos auxiliares de rutina, pueden cometer una iatrogenia, un error. Evidentemente, y en el CELA, en el cuarto foro de CELA que hemos tenido la semana pasada, salió una estadística muy interesante en que en Latinoamérica especialmente veíamos que la radiografía periapical todavía sigue mandando. Una buena radiografía periapical bien revelada y bien almacenada nos perdurará en el tiempo. Lo importante de la radiografía será la lectura, la interpretación, el saber qué es lo que queremos ver. Por supuesto, un visiógrafo va a traer mayores ventajas y un tomógrafo vamos a ver las ventajas que nos da. Sin embargo, el tomógrafo será un buen complemento a una radiografía normal, una radiografía periapical, pero no en todos los casos será necesario. Por consiguiente, es importante la interpretación, la lectura de una radiografía periapical, de la
imagen que veamos en la radiografía. Vean las ventajas que podemos tener en lo que es un tomógrafo. El momento donde vemos y el debate que hay en la endodoncia es hasta dónde ensanchamos o preparamos el conducto. ¿Qué tapers, qué conicidades vamos a hacer? Y el uso del ultrasonido es la tecnología que estamos involucrando en todo lo que es el tratamiento de conducto para dar mejores características y mejor pronóstico a nuestro paciente. Sin embargo, existen estos cracks. Recientemente en ese seminario hablaba el doctor Ordinola de estos cracks que se producen ya sea por preparación, ya sea por ultrasonido, y que son dientes que van a ir al fracaso endodóntico, aunque nos hayan quedado muy bonitos, obturados los conductos, pero esto se va a ver reflejado en todo el tejido periodontal y la pérdida vertical del tejido óseo. ¿Qué vemos y qué no sabemos, no? Entonces, aquí veamos qué está sucediendo. Vemos un conducto principal. Observen lo que se veía acá, un conducto accesorio, y podríamos ver un segundo conducto que no ha sido tratado. Con esta imagen antero-posterior, yo me quedo con la duda. Entonces, con un tomógrafo se ve mucho mejor. Un diagnóstico de estas características, donde veo igual en un visiógrafo que el paciente dice, tengo una molestia en esta área, y veamos qué está sucediendo acá. Y si se fijan, aquí vemos lo que es el canino, el lateral, lo que son las estructuras del tejido óseo, y en realidad es una lesión mucho más grande de lo que nos puede mostrar una radiografía simple, una periapical. Veamos la extensión, profundidad y volumen de una lesión. Y aquí sí vamos a decidir, observen cómo va de la tabla vestibular hasta el paladar. Un quiste de origen odontogénico por un tratamiento de muy pequeña detracción de este canino, de ortodoncia. Entonces, no solamente en esta visión estoy planificando cómo vamos a solucionar este caso, que hay un montón de alternativas, hay un montón de escuelas y materiales, sino que me va a ayudar a preservar la vitalidad de este diente, ayudar a trabajar en el diente indicado, y además empiezo a ver qué está pasando en el resto de la cavidad oral. Observemos el remanente de tejido duro, de hueso que existe, la forma de la cresta de este paciente. ¿Qué edad tiene ese paciente? Observen el volumen, cómo iba de vestibular a palatino. El caso, no, la conferencia no es de cirugía, pero este caso se resolvió afortunadamente, satisfactoriamente. He tenido el privilegio de ser alumno del doctor Juan Hugo Gutiérrez en Concepción, Chile, donde él nos enseñó desde el primer día que entramos a la facultad, en el posgrado, lo que era el foramen apical, el objetivo del endodoncista, y cómo debíamos llegar y respetar y medir estos forámenes apicales. Es decir, cuando yo veo a un paciente, no era decir un paciente de 60 años tiene este diámetro o no, sino saber lo que es el diámetro apical. Empezar a tocar, empezar a sentir, empezar a medir con todo lo que es la tecnología. Empezar a respetar lo que es la endodoncia y dónde termina nuestro foramen principal y dónde termina el ápice o el domo radicular. Esta distancia de 1.52 milímetros, donde yo puedo ver que radiográficamente ha quedado ligeramente subobturada una obturación endodóntica, y donde me olvido que hay esta distancia principal, donde hay una contaminación porque pienso que no he manejado correctamente el conducto, no he desinfectado, pero me olvido que hay esta cantidad de foraminas. La forma de los conductos radiculares, que no solamente en las preparaciones manejamos
redondas, sino este tipo de diseños que son ovoides, planos, achatados. ¿Cómo vamos a obturar? ¿Qué técnica de obturación voy a empezar a trabajar? Entonces, cuando yo empiezo a adivinar qué es la parte apical, empiezo a hacer otro tipo de endodoncia. Vean estas imágenes del doctor Leonardo, que realmente son apasionantes, áreas de absorciones. Y cuando yo empiezo a entender esta endodoncia, veo que de pronto es más fácil hacer la extracción, un diente si tiene valor o no estratégico en la cavidad oral del paciente. De pronto me pueden decir que es mejor hacer la extracción y colocar un lindo implante. Y vamos a ver por qué es tan importante la endodoncia en la cavidad oral. Porque la cavidad oral, a medida que la endodoncia en la cavidad oral, a medida que se la va realizando, se le va haciendo este seguimiento, ¿qué es lo que empieza a reparar? Aparte de esa reparación ósea, devuelve la salud periodontal. Ahí está la diferencia versus un implante, lo que dice el doctor Goldberg. Qué importante es esta reparación del ligamento periodontal. Una buena endodoncia, una buena limpieza del tejido pulpar infectado, con todas las soluciones, con las técnicas que utilicen, es válido ver el protocolo que puedan tener. Entonces, bueno, todo lo que son los diámetros apicales, debemos conocer dónde terminan la parte apical y fíjense cuánto nosotros a veces arrastramos y en la parte de lo que es los sistemas rotatorios, también nos va a pasar esto, tanto en manual como rotatorio. Esto nos pasa que arrastramos del foramen principal ciertas bacterias limallas. Hay un montón de estudios que vamos a ver más adelante, cómo incluso el mismo material del instrumental deja ciertos restos del material, del instrumento. Observemos la característica en esta tomografía, todo lo que tenemos que trabajar. Y observen estas imágenes porque aquí cómo vamos a hacer una irrigación, una preparación. Entonces aquí tenemos que ver de ingeniarnos para llegar a descontaminar esto. Si bien esto queda sellado y esto queda sellado, ¿qué pasa en el tiempo con esas lesiones que se generan después de 6, 8 años? Entonces deberemos pensar en algún sistema de esterilizar o descontaminar de la mejor manera los conductos. Importantísimo esto de los diámetros apicales y ver que la eficacia química y mecánica de la irrigación tendrá mucha importancia en relación a eliminar todo lo que son los detritos, microorganismos que están pegados en esta biopelícula o biofilm dentro del conducto. El irrigante debe permanecer el tiempo que es necesario. Si la solución requiere que tenga una temperatura, pues hagámoslo. Si requiere mayor volumen, tenemos que hacer. Y si requiere un intercambio frecuente, sí tenemos que hacer. Lo que sí tienen que tener cuidado, que el momento de hacer la penetración de la irrigación para lograr este objetivo, tener un sistema un protocolo y un sistema de prevención para evitar que este irrigante, que por lo general es el hipoclorito de sodio, no vaya a generar un accidente que un efisema facial es bastante desagradable a quien la haya tocado. Entramos a lo que son ciertos casos clínicos y empezamos a ver lo que son las imágenes. Vamos a ver desde un visiógrafo a lo que son los tomógrafos, cómo se almacenaban las radiografías, que así vamos a ir pudiendo hablar de ciertos casos clínicos. En relación a lo que es, vean, la cresta ósea está media plana, ya vamos viendo
¿Qué hábitos tiene este paciente? Se le hace el tratamiento de conducto y si nos quedamos simplemente con esta imagen, estamos felices, digo, ha habido una pequeña extravasación, estamos todos contentos. ¿Y qué estamos viendo acá? Entonces tenemos que ver las radiografías, leer las radiografías y vean lo que pasa después de 3 años. El paciente se empieza a quejar de dolor, empieza y dice, me molesta lo que me hicieron anteriormente. Y claro, porque había un conducto en un canino inferior. Anatomía, que a veces no le ponemos atención. O radiografías donde el paciente dice, me molesta estas sean las radiografías convencionales, fíjense el tipo de revelado, por eso es que es importante el preservar correctamente la técnica de revelado que se utilice y cómo almacenar estas radiografías de manera correcta. Pero la endodoncia no es de memoria, la endodoncia es una referencia anatómica. No es decir, voy a hacer un retratamiento y arranco rápidamente. Ojo, estos son accidentes por hacer las cosas rápidas. Almacenamiento de imágenes. Diferente cuando las tenemos en un visiógrafo, que podemos jugar con contrastes, pero estos son errores y esto es lo que hoy día en Latinoamérica es lo que más se vende, las radiografías, el tipo de revelado. Entonces, hasta que yo obtenga un visiógrafo, tengo que poner atención en hacer un correcto revelado y un buen almacenaje de estas piezas. Cuando yo veo y hago esta obturación, sobreobturación, extravasación del sellador, tengo la esperanza que esto va a mejorar. ¿Por qué puede fallar esto? ¿O por qué puede tener éxito esto? Porque mi protocolo de lo que es la solución irrigante tiene que ser efectiva, lo que veíamos en el anterior diapositiva. Todo el protocolo de la irrigación tiene que ser una secuencia. La endodoncia es una cadena de protocolos, una cadena de eventos que tenemos que ir aplicando una tras otra. No podemos saltarnos. El momento que nos saltamos, hicimos esto, colocamos un cono de gutapercha, pero no hicimos la obturación. Y el organismo te cobra la factura y te muestra que han actuado aquí nuestros amigos macrófagos en el exceso, pero la enfermedad no se fue. No eliminamos la causa en este tratamiento. Hicimos el tratamiento, simplemente se colocó los conos, pero no se hizo un protocolo. Luego de rehacer el tratamiento de conducto, vemos que recién hay la reparación. Qué maravilla que es la endodoncia. Vean cómo vuelve a ser la reparación ósea y devuelve la salud al periodonto. Eso es la endodoncia. Pero hoy día, y desde siempre, pero hoy día más que nunca, la endodoncia no se la puede hacer sin dique de goma. Estamos viviendo un momento muy importante donde todos los pacientes que atendemos deberíamos tratarlos como posibles pacientes con COVID. Entonces, todos nosotros tenemos que tener las medidas de prevención más importantes. El concepto de lo que es la odontología moderna está en lo mínimamente invasivo. Y estoy de acuerdo, no hacer los famosos accesos que por ver un conducto éramos trepanadores de corona. Han pasado los accesos ninja, vamos a ver los pros y los contras, pero lo importante es que el concepto de mínimamente invasivo se refiere a la rehabilitación como dentro de lo que es la endodoncia. Menor remoción de dentina. Al principio yo me acuerdo que nos decían todo esmalte sin soporte dentinario no nos sirve. Hoy día eso es oro puro. Entonces son conceptos que van cambiando, ¿no? Pero una buena endodoncia y un alargamiento de corona sí nos va a durar mucho más dentro de la cavidad oral que proponerle un implante.
o una buena reparación con una cirugía paraendodóntica o microendodóntica en algunos casos que hacemos con microscopio. Este es el acceso tradicional que hemos enseñado toda la vida. Y este es el acceso que me da la posibilidad de poder ver correctamente a dónde voy a trabajar. Voy a entrar a mi cámara pulpar, pero de pronto cuando yo hago una desgaste exagerado, ojo, porque aquí sí yo puedo causar un daño. El paciente no vino con esta perforación. Y qué importante es cuando estamos haciendo la endodoncia, revisar el piso de la cámara, revisar y buscar este tercer conducto, ver qué está pasando en todo lo que es la cámara. Y cuando yo coloco esta lupa, empiezo a ver que lo que me estaba mostrando en la pantalla y cuando coloco la lupa, empiezo a ver más detalles. ¿Qué me estoy dando cuenta? Que la magnificación es un factor muy importante. Y la magnificación con estos conceptos de mínimamente invasivos pueden funcionar cuando son personas que están muy capacitadas en hacer los famosos accesos ninja. Personalmente, yo prefiero hacer una endodoncia donde observo, respeto paredes. Por supuesto, me interesa preservar todo lo que son las paredes, pero sí no estoy muy o no tengo la experiencia para hacer estos accesos. Respeto mucho, pero también hay estos conceptos, ¿no? En todo lo que es la cámara pulpar, deberemos ver, conocer la anatomía y como les mostré, el tener esa magnificación nos va a llevar a muy buen puerto, por cuanto quienes puedan trabajar con lupas van a ver una gran diferencia. De la lupa es un paso al microscopio, pero por lo menos pasar a lo que es la lupa es importante. El ultrasonido hoy día se ha vuelto un compañero del endodoncista. Esto es lo que es mínimamente invasivo, porque antes con las fresas entrábamos y arrasábamos esa cámara pulpar. Entonces, hoy día, lo que yo quiero es trabajar haciendo esa prevención de romper estructuras dentro de la cámara y remover lo que tengo que remover, preservar lo que tengo que preservar y llegar al objetivo principal, que es el rehabilitar y dejar ese diente en función. También saber cuáles son mis limitaciones y cuáles son las limitaciones de la endodoncia. Habrá quien me diga, esto para mí es factible hacerlo. Veremos en la clasificación de Snyder dentro de lo que es el manejo de las curvaturas y también veremos lo que es la vida de las piezas dentales en la cavidad oral. Tengo que hacer endodoncia y cuál es mi pronóstico en esta pieza. Y aquí le hicieron una endodoncia que permanece en el tiempo más de 20, 30 años. ¿Rehago o no rehago este tratamiento? ¿Se fijan? Entonces, será importante esta área, importantísimo, de decir estoy capacitado, derivo al endodoncista y el endodoncista también valorará si esta es una limitación de endodoncia, se puede o deberemos hacer una derivación o una planificación por un implante. No lo sé, habrá que ver el caso clínico. En relación a lo que es la obturación, igual saber cómo voy a obturar y qué es la obturación, qué es el domo apical, qué es lo que está pasando en estas paredes. ¿Y por qué? Porque la indicación al paciente será fundamental. Lo que es la cateterización antes de utilizar cualquier sistema rotatorio es fundamental. Tengo que sentir, tengo que volver a ver la radiografía que he hecho el diagnóstico con mis dedos, sentir, descubrir qué son los conductos palatinos, si he descubierto y ser conservador. Aquí empiezo a trabajar
con mi ultrasonido no es necesario un desgaste tan grande. Adivinar lo que es la anatomía dental. Y solamente quien hace endodoncia todo el tiempo verá y se dará cuenta cuáles son los retos en la parte apical. ¿Qué necesito aquí para llegar? ¿Qué tipo de sellador voy a utilizar? Un sellador a base de óxido de zinc-iogenol, un sellador resinoso a base de hidróxido de calcio, biocerámicos. Aquí está el reto para poder planificar la endodoncia. Instrumental hay para elegir una variedad inmensa, desde lo que ha sido y será el acero inoxidable a todos estos materiales que tienen control de memoria, que tienen sistemas reciprocantes, aleaciones diferentes, desde lo que ha sido la aleación con sistemas de tratamiento en las aleaciones, las Blue, estas SAF, en fin, tienen una variedad que cada quien va a utilizar lo que requiera. También la combinación de sistemas del ultrasonido y hacer esta secuencia para lograr el objetivo. Lo que es el ensanchamiento, desde lo que es cervical hasta la resistencia apical. Y la parte fundamental será la parte media, el área de transición. Siempre acordarse lo que son los conductos radiculares, que no todos son redondos, sino hay áreas ovales. La lima de pasaje sí deben utilizarla antes de obturar. Debemos de descomprimir el ápice radicular. Y ahí sí tenemos que sentir que está libre este conducto. Y hay una interferencia, por ahí hay alguien que está manejando y no está bloqueado. La cinemática del instrumental de endodoncia es como la de la suegra, ¿no? No quedarse mucho tiempo para evitar fracturas, no presionar mucho, porque retirar ese instrumento nos causa más problemas, y hacer lo que tiene que hacer el instrumento rotatorio y luego retirarse. La irrigación será fundamental, sobre todo con soluciones que la que manda en el mercado siempre permanecerá como top, que es el hipoclorito de sodio. El ultrasonido es una gran alternativa hoy en día en la endodoncia, saber lo que produce dentro del conducto, lo que es el romper la cadena del biofilm, con lo que es la cavitación. Este es un estudio donde vemos que el hipoclorito de sodio es el que tiene la mayoría de los endodoncistas se maneja, y después vienen otras soluciones irrigantes. Una diapositiva de la doctora Loreto Martín y nuestro amigo querido Sergio Acosta, que ya nos abandonó, pero es el que nos decía que no tocan todas las áreas los instrumentos rotatorios, y aquí sí tenemos que entrar con sistemas alternativos como estos que hay en el mercado, que la idea es romper las burbujas con este equipo y tratar de hacer una limpieza continua, rompiendo burbujas y eliminando todo lo que son los microorganismos. Una buena referencia para que le echen una mirada. La medicación entre conducto es un debate de escuelas. Cuando dejamos el hidróxido de calcio, hay quienes están de acuerdo 7, 14 y 21 días removiéndolo, o cuando te dicen al remover me quedan restos del hidróxido de calcio y eso me perjudica el momento que yo quiero desobturar o hacer la obturación final. Entonces, lo que les decía igual hace un rato, tanto el hidróxido de calcio como el desprendimiento de fragmentos metálicos luego de una instrumentación. Fíjense cómo puede haber estas cosas aparte de los microorganismos que quedan. Lo que es la obturación, lo que vemos y lo que no sabemos. Aquí entra nuestra amiga tomografía.
de saber y decir qué importante es saber qué diagnóstico voy a tener y qué es lo que estoy viendo en estas áreas. Voy a ir un poco más rápido porque ya me quedan pocos minutos, pero vean lo que es la anatomía y fíjense cómo logramos hacer este tratamiento de conducto. No se veía y ahí viene la experiencia clínica de lo que son unos cuantos años en endodoncia para lograr hacer los tratamientos de conducto. Pero en estos casos, si yo tengo una duda, es mejor hacer una tomografía. ¿Qué es lo que veo en este conducto? Un conducto relativamente fácil. ¿Y qué es lo que tengo dentro del conducto? ¿Cierto? Entonces, lo mismo, ¿qué es lo que veo dentro de este conducto y qué es lo que tengo? ¿Cómo tengo que hacer los accesos y empiezo a aplicar si voy a hacer una endodoncia ahora mínimamente invasiva, pero observando mi objetivo? Quiero llegar a mi objetivo. Observen cómo es la endodoncia de fiel cuando vemos lesiones y simplemente con materiales, esto es a base de óxido de zinc y eugenol, y observen cómo corre. ¿Dónde está el éxito? En el diagnóstico. Observen todo lo que era la lesión y cómo puede haber una reparación. El éxito está en el diagnóstico. Dentro de lo que es la endodoncia versus los implantes, dientes que están posiblemente destinados a la extracción, pero con un buen curetaje, la obturación a retro, eliminación de toda la lesión, podemos tener esto, reparaciones. Vean nuestro ligamento nuevamente en posición. Esta lesión que era tan grande por un diagnóstico o una preparación o una contaminación, vuelve a ser funcional. Dientes destinados, aquí bajo la autorización obviamente de la paciente, que vean cómo empezó. Aquí no teníamos nada de tabla y empieza la evolución del tejido y evidentemente en la relación corona radicular posiblemente no es lo ideal, pero sí tenemos un hueso sano para hacer la rehabilitación de implantes. Endodoncias que también fracasan, pero tenemos la solución. No podemos ser endodoncistas solamente en decir la endodoncia tiene que funcionar y cuando hay que hacer la extracción, pues se hace la extracción, se coloca el implante y el implante también va a tener, es una gran alternativa dentro de lo que es la rehabilitación, dentro de los casos en trabajos dentales. Hoy día vivimos una época especial y sí he querido hablar de salud bucal porque este tipo de artículos nos llevan a conclusiones muy importantes de cómo una deficiente higiene oral puede aumentar el intercambio bacterial entre la cavidad oral y los pulmones. Importantísimo, por tanto, tener una higiene oral, hacer los enjuagues bucales necesarios y capacitar o educar a nuestros pacientes de que que es el mayor lugar de contaminación en el dorso de la lengua, en las bolsas periodontales, donde tenemos ahí un fluido y estos espacios donde puede haber, todavía no está comprobado, pero hay estos artículos donde ya nos están abriendo los ojos de que todo ese líquido fluido clavicular tiene que estar limpio en la cavidad oral para que el paciente no vaya a tener un reservorio dentro de la cavidad oral. Por eso es que se recomienda una buena higiene oral, bajar la carga bacterial para evitar este riesgo de complicaciones. Este es otro estudio donde se realizó un estudio de 150 voluntarios, de los 150 se tomó 60 y se los dividió en 15 cada uno. Este grupo sin hacerse enjuagues, estos son los con agua. El otro se le hizo con cloruro de acetilpiridinio y el otro con gluconato de clorhexidina. Los resultados fueron
que en todo esto de la recolección de bacterias, el el gluconato de clorhexidina es es una excelente alternativa. No se lo puede utilizar de rutina y sí, no hay una diferencia comparativa por cuanto este tipo de enjuagues, como el Plax, en este caso en el de Colgate, el cloruro de acetilpiridinio, es una excelente alternativa. Esto es lo que hablábamos y los estudios los están demostrando, como la importancia de seleccionar un buen cepillo, una pasta dental que no solo trabaje en tejidos duros, sino en tejidos blandos, y aprenderse a cepillar también la lengua, limpiarse el uso del hilo dental, limpiarse los espacios interproximales, capacitar al paciente para que no para que tenga una buena y una correcta higiene dental. Un extra tip solamente ya para despedirme, de que cuando hagamos la endodoncia no dejemos este tipo de cúspides. Aprendamos de que tenemos que remodelar en curvas para que después podamos hacer unas incrustaciones de metal, de materiales que tengan módulos de elasticidad y que se adapten muy bien. Aprendamos a confiar en lo que es la adhesión, la función del diente endodónticamente tratado. El paciente siempre dirá qué linda mi corona, pero es difícil que muestren nuestras endodoncias. Recordarles, colegas, que el éxito de la endodoncia es alta. Vale la pena todo antes de hacer una extracción. El mejor implante que tenemos es el diente natural, incluso con todos sus tratamientos. Quiero agradecer nuevamente a Colgate por el tiempo que me ha dado. Disculpen, me he pasado 5 minutos, pero es un agrado compartir con ustedes. Muchas gracias. Ha valido la pena, doctor, este corto tiempo. En realidad, perfecto el tiempo que se ha tomado. Muchísimas gracias. Creo que todos los asistentes estarán de acuerdo conmigo en la excelencia de su presentación, no solamente porque nos ha demostrado esa gran experiencia clínica que tiene, sino por la calidad de esa fotografía, de esa microfotografía, de las radiografías, de la secuencia de los casos, así como el sustento científico que nos ha mostrado para cada una de las cosas, y no solamente en la parte de endodoncia, sino en el tema de actualidad que tanto nos ocupa a los odontólogos hoy en día. Así que muchísimas gracias y vamos a ocupar un poco más de su tiempo para responder algunas de las muchas preguntas que tenemos. Entonces, yo voy a tomar la vocería desde la opinión propia, porque me ha dejado bastante admirada ese caso suyo con la regeneración ósea gracias a ese tratamiento de endodoncia que ha hecho. Me parece que es algo maravilloso donde la endodoncia no solamente se dedica al conducto, sino que tiene esa capacidad de contribuir a una regeneración ósea y así el diente no sirva como pilar el día de mañana por razones restaurativas, le contribuye a ganar tejido óseo de soporte para el implante que vendrá más adelante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quisiera hacerle la pregunta, dentro de su gran casuística, ¿qué tanto se le ha presentado estos casos, donde en realidad lo que hace usted a través de esa endodoncia es lograr esa recuperación, esa regeneración ósea para un tratamiento futuro de otro tipo y de beneficio rehabilitador? Bueno, en porcentaje es muy alto. Voy a ponerme aquí otra vez. En porcentaje es muy alto. Sí, yo también. El porcentaje es muy alto. Incluso cuando la endodoncia yo veo que a los 6 meses o hasta los 9 meses
no está habiendo una reparación ósea. A veces hago un curetaje o me ayudo de la parte quirúrgica, pero sí la reparación ósea sin ningún biomaterial, simplemente dejo que el organismo genere la propia reparación, uno se queda sorprendido. Por supuesto que Increíble. hay trabajos excepcionales con membranas, regeneración guiada, espectaculares, pero soy un creyente de la generación del organismo en su evolución. Coincidimos completamente, así que muchas gracias y este mensaje que nos deja sobre esa posibilidad adicional de la endodoncia cuando uno ya cree un diente perdido y no está pensando más allá, creo que es importantísimo y nos abre horizontes en el criterio clínico cuando veamos un caso de estos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas. Como le digo, tenemos muchas preguntas, pero entonces vamos a ir avanzando en la medida que el tiempo nos dé. Aquí tenemos, el doctor Walker Aguilar nos pregunta si recomienda el uso del ETA para la inactivación del hipoclorito de sodio en el caso en que haya un accidente en presencia de hipoclorito de sodio en tejidos blandos. Bueno, mi experiencia que tengo con los efisemas faciales o sobre cuando sobrepasa la solución irrigante como es el hipoclorito de sodio, la mejor neutralización para mí ha sido con soluciones inactivas como suero, agua fisiológico o agua destilada. Suero fisiológico, agua destilada o solución anestésica. No tengo experiencia con LDTA. Me ha tocado asistir a dos, en mi vida profesional afortunadamente he podido colaborar en dos casos donde se hizo la extracción y donde la otra pudimos hacer una cirugía y afortunadamente la pieza sigue ahí. Justamente era una paciente médica y muy nerviosa porque podía generar una necrosis de hueso y todo el derivado de aquello, pero afortunadamente se actuó rápidamente, pero es una situación bastante desagradable para el profesional. Por eso es importante hacer la irrigación pasiva y con mucho cuidado. Correcto, perfecto. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Seguimos avanzando con las preguntas. También tiene muchos saludos, muchos agradecimientos, incluso desde Perú también lo mandan a saludar. Vamos a avanzar a las preguntas. El doctor Marlon Mejía pregunta, ¿qué criterio tiene del Cialapex para la obturación de conductos? Si considera que es recomendable. Sí, altamente. El Silapex es una tendencia de los biocerámicos que hoy día estamos manejando, incluso por su consistencia y su fluidez que tiene este material. Se aconseja el cono único para que en realidad el sellador trate de entrar a todas las paredes y que el cono principal sea el que haga el ajuste apical y sea una guía dentro del conducto y el sellador sea el que ocupe el resto del conducto. Perfecto, doctor. Mil gracias por su respuesta. El doctor John Palacios Mejía le pregunta si es aconsejable realizar la endodoncia en una sola cita a pesar de presentar una necrosis tipo 2 o más bien tratarlo con un medicamento intraconducto. Hoy día aconsejo hacer las endodoncias en una sola cita. Hoy, el momento que estamos viviendo. Sin embargo, en mi práctica profesional durante toda mi vida he clasificado a los dientes vitales en una sola sesión y los dientes infectados en 2 sesiones. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que aquí hay una pregunta que puede estar relacionada con la que acaban de hacer y con su respuesta. Entonces, ¿en qué caso se haría una medicación intraconducto y qué medicación recomendaría en dicho caso? Bueno, en la medicación intraconducto en dientes
infectados, necrosis 2 o gangrena, como dice el doctor, y el material que más se utiliza es el hidróxido de calcio, ¿no? La escuela argentina no le gusta, la escuela brasileña le gusta, la escuela americana te dice, vamos en una sola sesión, pero como medicación dentro del conducto, la más indicada es el hidróxido de calcio. Perfecto, el hidróxido de calcio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, aquí nos llegan todavía más felicitaciones, más agradecimientos, incluso en relación con el título de su conferencia que me pareció supremamente acertado. Grandes tips, le dicen. Que bien le reconocen grandes tips y preguntan qué material utiliza para el sellado apical. Bueno, en todo lo que es el sellado apical, en realidad la glutapercha es la que tiene que llegar ahí y sí me gusta utilizar los selladores a base de resina, los resinosos y los biocerámicos. Coloco primero una con el cono principal que es seleccionado y hago un bombeo inicial, retiro el cono y vuelvo a insertar para generar un poquito de PAF. Hay un debate en que si beneficia o no. Mi escuela me dice que prefiero que esté todo un poco más afuera que adentro. Como sellador, la gutapercha debe permanecer dentro del conducto por ser un material inerte. Por supuesto. Perfecto, doctor, mil gracias. Vamos con un par de preguntas más por el tiempo, pero le solicitaremos a usted su colaboración de si recogemos las preguntas que no se alcanzaron a responder para que por favor las responda y a vuelta de correo electrónico se las enviamos sus respuestas a los asistentes. La siguiente pregunta es del doctor John Palacios Mejía también, ¿cómo trata los conductos calcificados en pacientes geriátricos? Gran pregunta. Jaque mate. Bueno, Eso pensé. el paciente geriátrico primero tiene una dificultad de apertura, ¿no? Es un paciente que se cansa, entonces desde ya el aislamiento es el primer reto que tenemos en ese tipo de pacientes y afortunadamente podemos trabajar con lupas o con microscopio, que es fundamental, ¿no? Pero sí, a ese tipo de pacientes geriátricos podemos pensar de 75, 80 para arriba, no podemos hacer sesiones muy largas. Ahí sí soy un poco más conservador, utilizo sí soluciones como el EDTA, ahí sí me apoyo mucho cuando veo que hay conductos tan esclerosados, tan calcificados, veo cuál va a ser el pronóstico y si es necesario pedir tomografías. Pero la magnificación en estos casos será fundamental para evitar falsas vías o accidentes que el paciente no los traiga. Perfecto, si es que el paciente de tercera edad, el paciente geriátrico, tiene toda una serie de consideraciones importantísimas, ¿verdad? Más allá de la técnica como tal. Bueno, aquí también hay otra pregunta acerca del material de biodentine y cómo tratar la superficie para utilizar este material. Bueno, el biodentín es un excelente deceptodont, es excelente material, realmente es una gran avance de lo que fueron los MTAs tradicionales por su mezcla. Hoy día los usamos en los mezcladores que eran los de amalgama, pero hoy día también tenemos otras presentaciones que ya son en forma de, como el Cavit, que son mucho más fáciles de utilizar. Sin embargo, el biodentín se lo utiliza en odontopediatría, en perforaciones, en falsas vías y también en microcirugía para hacer el sellado o la obturación al retro. Un excelente material, incluso para cuando hay perforaciones también se lo puede utilizar. Lo que sí les aconsejo que no abramos la cápsula y la disgreguemos. El fabricante hace porciones exactas, entonces tenemos que utilizar la cantidad exacta. A veces por ahorrar
sacan un pedacito y otro, y ahí está la contaminación, y ya lo que queda ya no sirve. Tenemos que usar la cápsula como viene de acuerdo al fabricante. Bueno, doctor, es increíble la cantidad de preguntas que nos siguen llegando. Aquí nos quedaríamos mucho más. Yo había dicho que nos quedaban 3 más. Vamos a hacer, le voy a quitar y a usar un poco de su tiempo. Vamos a hacer así las dos últimas preguntas y además le quiero seguir comentando la cantidad de agradecimientos y de felicitaciones por su presentación. La penúltima pregunta es, ¿cómo maneja el control del dolor y de la infección en casos severos? ¿Cómo maneja la terapéutica en estos casos? Bueno, de verdad que el endodoncista vivimos con el dolor, ¿no? Es una Sí, convivencia. es una Sí. convivencia. Cuando uno es joven, al principio se lo lleva a la casa y después tienes que aprender a manejar el dolor y a prevenir el dolor en el paciente. O sea, un paciente, qué características tiene y ver cómo se puede manejar el dolor. A veces, si es necesario, se usa desde corticoides o utilizar previamente, bajar el umbral del dolor. Cuando hay esas pulpitis agudas, donde tienes la duda de que si tu técnica anestésica es la correcta, no, tienes que premedicar al paciente con antiinflamatorios, con EINES, para que puedes manejar ketoprofenos, puedes manejar un meloxicam, puedes manejar un paracetamol, pero la cosa es bajar el umbral del dolor 12 horas o 24 horas antes. Y cuando vamos a pensar en lo que es un diente infectado, ver de qué estamos hablando. Si es un absceso alveolar agudo que necesita un drenaje, o vamos a manejar. Dentro de lo que es los antibióticos de inicio, será la que manda la amoxicilina con el clavulánico, que es el que maneja como primera elección. Y luego ya se hará una valoración. Importantísimo que cuando se haga drenajes, tenemos que aprender, que a veces no lo hacemos, porque aliviamos el dolor justamente, el tomar muestras para hacer un antibiograma, para ver si estamos correctos en el antibiótico que hemos mandado de inicio, que no está mal. Si te equivocaste, no está mal, lo estás cubriendo. Pero de ahí ya te puedes pasar una clandemicina, específicos, si es necesario pasar a una levo, ya son características diferentes del caso clínico. Claro, y del caso particular, por supuesto. Sí. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esta es una respuesta para la pregunta que había hecho el doctor Iván Navia. Creo que quedó supremamente claro. Y la última pregunta, ahora sí, y está relacionada precisamente con la anterior, son precisamente las causas más frecuentes de endodoncias que presentan dolor agudo. ¿Cuáles son esas Bueno, situaciones y esas causas? a ver, primero, cuando vamos a hacer una endodoncia, tenemos que ver cuál es la causa del por qué vamos a hacer una endodoncia. Si es un factor bacteriano en la estructura del diente o es un síndrome endoperiodontal, donde ya el periodonto está comprometido. Entonces, lo primero es hacer siempre un sondaje. No se vaya solamente a ver el diente. Lo que les decía en el diagnóstico es fundamental ver la estructura de tejido de soporte óseo y de tejido blando. Y ahí ya veremos cuál es la incidencia de lo que va a ser el dolor. Y obviamente, cuando hacemos estas pulpitis apicales agudas, creo que esa es la terapia más complicada para mí, para hacer y resolver. Pero cuando hacemos el vaciado de todo este tejido enfermo, créame que ese paciente permanecerá en el consultorio por el resto de sus vidas, porque el cambio de color de un diente es fácil de resolver. El aliviar el dolor en el tiempo, eso es lo complicado. Sí, un paciente al que se le alivia el dolor, eso es agradecimiento eterno, ¿verdad? Es Absolutamente. un vínculo total. Bueno, pues doctor, yo la primera encantada de seguir acá mucho tiempo más, pero ya no queremos abusar más de su No, tiempo. Estarán de acuerdo conmigo los asistentes en que no solamente
su presentación impecable desde todo punto de vista, sino esta capacidad de responder a todas las preguntas de la manera más didáctica y más asertiva, lo caracterizan como el maestro que es. Oh, gracias. Así que de verdad ha sido todo un orgullo y un honor de haber compartido con usted esa sesión. Le agradecemos inmensamente a nuestros participantes. Les queremos decir que esta conferencia y esta sesión ha quedado grabada y va a estar en el canal de YouTube de Colgate Profesional. Así que van a poder verla completa en caso de que no lo hayan logrado, o las personas que no alcanzaron a estar conectadas si quieren verlo. En nombre de Colgate Palmolive, de nuestra supervisora y representante para Bolivia, Susana Barahona, Susi, muchas gracias por promover este espacio, y al doctor nuevamente mil y mil gracias y felicitaciones por esta excelente presentación. A todos ustedes. Me siento feliz. Encantados, mil gracias. Gracias, doctor. Gracias, María B. Bueno, muy buenas noches a todos entonces. Buenas noches y gracias a todos nuevamente. Gracias.